Bien, como les había prometido, acá va un resumen de la clase pasada con complejos y Fourier. De paso, fíjense que hay una notebook que dice clase 7, que en realidad no tiene nada muy diferente de esto. Pueden saltearla directamente e ir a esta notebook que tiene lo más importante de complejos y la FFT discreta. Mejor dicho, la transformada de Fourier discreta y después la FFT. Entonces recuerden, los números complejos. Esto lo voy a decir muy rápidamente, lo discutimos hace un par de clases. Aparecen por la necesidad de resolver ecuaciones de este tipo y es un conjunto de números que es completo y cerrado frente a todas las operaciones algebraicas, es decir, que todas las ecuaciones de este tipo tienen solución en los complejos. Piense que no hay ningún número real que elevado al cuadrado y sumado 1 me dé 0. Debe ser un número que elevado al cuadrado me dé menos 1, o sea que me dé negativo. Y a partir de pensar en la posibilidad de que exista algo así, que es lo que se conoce como la unidad imaginaria, que vamos a presentar con la letra J, en Python hay que ponerlo como 1J, así, para que no se confunda con el posible nombre de una variable. A partir de esos tenemos una representación que se llama representación de números complejos, que tiene una parte real y una parte imaginaria. En este caso 3 es la parte real y 1 es la parte imaginaria. Estos números, pese a su nombre, simplifican las cosas porque permiten resolver, no solamente resolver ecuaciones que antes no se podían resolver, sino en el caso particular que nos interesa, tener una representación en el plano. Y esa representación en el plano va a ser particularmente útil para representar oscilaciones, porque lo que venimos estudiando con tonos elementales, que los descomponemos básicamente en una amplitud variable en el tiempo y una fase que evoluciona, es decir, un ángulo que evoluciona en el tiempo, siempre hacia adelante, eh, tiene una representación natural con los complejos mediante el representando los complejos en un plano, pensándolo como una flechita o como un vector, donde el largo de ese, ahora un número, piensen que un número está en el plano, donde su coordenada horizontal o la parte real está en el eje horizontal y la coordenada vertical corresponde a la parte imaginaria. Esto vamos a utilizarlo para representar una oscilación, donde la amplitud de la oscilación instantánea va a ser el largo de este vector o de esta flecha, y la fase instantánea va a ser el ángulo que forma con el eje positivo real. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Por ahora, hay dos representaciones de escribir los complejos. Una es la cartesiana, que es justamente poniendo su componente real y su componente imaginaria. Por ejemplo, si ahora cambiamos esto a 2, estamos representando en azul el número complejo cuya parte real es 2 y cuya parte imaginaria es 1. Lo llamamos Z1, y Z2 es aquel cuya componente real es 1 y cuya componente imaginaria es menos 2. Pues apunta para abajo. Si lo sumamos, la suma de estos dos números complejos es sumar la parte real, me va a dar 3, por eso la parte real del verde, que es la suma, me da 3, y la parte imaginaria va a ser 1 menos 2, o sea, menos 1, por eso esto tiene coordenada imaginaria menos 1. Bien, la parte real se puede extraer con NP-real, la parte imaginaria con NP-imag, y la otra representación es, como anticipé, no en términos de coordenadas real e imaginaria, sino en términos de su módulo o valor absoluto y su ángulo. ¿Sí? Es la representación polar. Para pasar a la representación polar, la forma de calcular el valor absoluto es con abs, y la forma de calcular el ángulo es con angle. Entonces, por ejemplo, si tenemos Z1, ¿sí? No sé para qué está expuesto esto acá, Z1. Z1 es 2 más 1J. Su valor absoluto es... Ah, porque ahora lo cambiamos. El valor absoluto es la raíz cuadrada de 5, ¿sí? Porque es 4 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 5 raíz por Pitágoras. Y el ángulo es este ángulo, ¿sí? En el caso anterior, si volvemos a la representación anterior de Z1, que era, el ejemplo anterior era 1 más y 1J, entonces ahí es más simple porque la diagonal, esta vale raíz de 2, piense que esto es 1,
y el ángulo es 45 grados, que en radianes es este número, ¿sí? Pasamos a grados y nos da 45. Bien, esa es la representación cartesiana y la representación polar. La que usamos nosotros, la que vamos a usar nosotros, es la representación de Euler. Esto sí falta en la notebook, bueno, debería copiarlo de la notebook anterior, pero la relación importante es, la relación de Euler es que si yo agarro la exponencial de un complejo, lo vamos a escribir acá, total. Nunca está de más volver a escribirlo. ¿Sí? La representación de Euler parte de la siguiente propiedad, que si yo agarro la exponencial de esto, perdón, es notación para que quede en forma linda, fíjense a la derecha como queda en forma linda en términos matemáticos, e elevado a la j por un valor que vamos a poner phi, ¿sí? Eso es igual a el coseno de phi, su parte real, más j, o sea, la parte imaginaria, es el seno de phi. Eso es lo que me dice Euler. Entonces, una exponencial con imaginaria, este ángulo representa específicamente el ángulo en los complejos. Entonces, y si queremos, esto representa un número en el círculo unidad, como vamos a ver ahora. Es decir, un número cuyo valor absoluto es 1. Pues yo calculo el valor absoluto de esto y me da 1. Si quieren, es la parte real al cuadrado, coseno al cuadrado, más el seno al cuadrado, y no sé si se recuerdan, hay una propiedad de las funciones trigonométricas que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Sí, básicamente es que estoy pensando en un círculo, esto no quedó mucho como círculo, creo que más adelante hay un... Ah, perdón, acá está, perdón, estaba más adelante, está puesto acá. Bien, entonces el coseno del ángulo, si nosotros escribimos un complejo como e a la j por phi, corresponde a un número complejo que está sobre el círculo unidad. O sea, el módulo o su valor absoluto es igual a 1 y el ángulo es igual a phi. De hecho, la definición si te fijas en la definición del coseno y del seno, les da que eso es la parte real y la parte imaginaria del número complejo, porque lo que vendría a ser el cateto adyacente es lo que está en el eje horizontal, y lo que vendría a ser en el cateto opuesto vendría a ser la parte imaginaria. Como la hipotenusa es el largo de la flechita, es siempre 1, en este caso es igual. Bien, esto se muestra acá, podemos saltear esas celdas. Lo importante acá es mostrar lo que estamos escribiendo. Estamos escribiendo un ángulo, que es ese ángulo phi. Está puesto acá en grados sexagesimales, pero si por ejemplo si partimos de 0, tenemos en el plano complejo e a la j phi. O sea, cuando phi es 0, e a la j phi es e a la 0 es 1. Y esto corresponde al valor 1 real, ¿sí? Porque estamos ahí. 1 parte real, 0 parte imaginaria. Apenas le ponemos un cachito de ángulo, ¿sí? Ahí, bueno, un cachito fue bastante. Ahí. El número complejo está acá. Fíjense que, aunque no lo haya dibujado, podría dibujar acá el círculo unidad, ¿sí? Bueno, nada, no importa. Después lo podemos agregar. Pero imagínense un círculo punteado ahí. Todo esto se va a mover sobre el círculo unidad. Se ve. Si lo empiezo a mover, que eso se mueve. La flechita azul se mueve sobre un círculo, como la aguja de un reloj. ¿Sí? Es decir, su módulo siempre es igual a 1, no cambia. Lo que cambia es la proyección en el eje horizontal y la proyección en el eje vertical. Y la proyección en el eje horizontal no es más que el coseno, ¿sí?, de ese ángulo de phi, y la proyección en el eje vertical, que es la que está en verde, no es más que el seno de ese ángulo. Bien. Un número general, cualquier número arbitrario, complejo, usando Euler, se puede escribir
agregando el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto, de hecho, puede ir multiplicando a la parte real o la parte imaginaria, o si quieren, como aparece acá, multiplicando la exponencial compleja. O sea que esta es la forma general de escribir un número complejo. Un número complejo z se puede escribir como su valor absoluto por e elevado a la j, su ángulo. Recuerden, piensen esto de vuelta, en un número complejo, cualquiera, no hace falta que se tenga módulo 1, cualquiera de estos del principio, no es más que un punto en el plano. Entonces, en lugar de decir tiene tanto de parte real, tanto de parte imaginaria, decimos cuál es su valor absoluto, raíz de 2, por ejemplo, en este caso el z1, vamos a ponerlo acá. Bueno, acá hay otro ejemplo, pero hagamos el ejemplo con z1. O sea, z1 era esto, y z1 B, ahí me lo completa. Vamos a llamarlo B para hacer otro. Justamente, bueno, acá me lo acaba de completar. Es el valor absoluto. Lo podemos escribir como el valor absoluto. Bueno, escribimos directamente así. Como la raíz cuadrada de 2, para que quede más explícito. Por la exponencial de J por 45 grados. Y 45 grados es pi sobre 4. Definimos pi al principio, sí, ¿no? No, creo que no. Sí, lo escribimos, perdón, pero lo escribimos como pi, no como la letra griega pi, perdón. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy escribiendo a mano este número complejo, 1 más 1j, pero lo estoy escribiendo así, como su valor absoluto, que es raíz de 2, por e a la ij pi sobre 4. Pi sobre 4 es la forma de escribir 45 grados. Y fíjense que si yo, bueno, podemos hacerlo, imprimir acá, z1b es 1, bueno, había algo con la representación para que no ponga esto. Esto es un error de redondeo, horrible, pero esto es 1, parte real, y 1j, ¿sí? Es igual que z1, más allá de ese problema de redondeo. Al calcular la raíz cuadrada o al calcular la exponencial, ¿sí? Pero estas dos formas son absolutamente equivalentes. Acá está hecho el mismo ejemplo, pero con otro número complejo, 2 menos 3j, ¿sí? 2 menos 3j, bueno, y acá de vuelta, más allá de los errores, habíamos encontrado un comando para que redondee, ¿no? Para que no muestre estas cuestiones de hiperprecisión que nos importa. Este número es 2 menos 3j, ¿sí? Y lo mismo que esto. Bien, finalmente, para cerrar con complejos, y ahora pasamos al otro video, la conjugación está definida como invertir la parte imaginaria, es decir, conservar la misma parte real, pero cambiar el signo de la parte imaginaria. Si está arriba es como si estuviera reflejado abajo, y si está abajo queda reflejado arriba. Y eso se hace con cong. Bien, bueno, una cosa más, porque así ya cerramos con esto antes de ir a Fourier. Representación de un tono puro y un tono elemental en el plano complejo. Entonces, para que se entienda el vínculo con lo que dije al principio. Un tono puro, dado que nosotros veníamos trabajando en los tonos puros, como a veces escribimos el coseno, a veces escribimos el seno, de forma general, porque en realidad el coseno y el seno lo que tienen es una diferencia de fase. Uno está proyectado sobre el eje horizontal y el otro está proyectado sobre el eje vertical, pero también podríamos proyectar en una diagonal, podríamos proyectar en una fase arbitraria. Al escribir la exponencial compleja, esto es importante, estamos escribiendo en el plano y estamos escribiendo para cualquier fase, no estamos escribiendo en una proyección como el coseno o el seno. Después, por supuesto, cuando vamos a escribir la señal o se lo vamos a mandar a una placa de audio, no le podemos mandar un número complejo. Le mandamos, por ejemplo, siempre la parte real y ya está. Pero ¿por qué va a ser importante esto? Porque en realidad, por ejemplo, cuando trabajemos con complejos, vamos a tener la información de fase, que si no, de otra manera sería mucho más difícil. Bien, si trabajáramos con senos y cosenos. Entonces, recuerden que el tono puro es un tono cuya fase evoluciona en el tiempo de esta manera, si linealmente con el tiempo. Entonces, si asumimos que nuestra oscilación
es un punto en el plano complejo, y después vamos a tomar la parte real para escuchar el sonido, podemos escribirla como la amplitud por la exponencial de una fase. Esta fase puede depender en el tiempo. Para el caso del tono puro, la amplitud va a estar constante y la fase va a ser 2pi por f por t, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? La fase es 2pi por f por t, y escribimos un complejo como a por la exponencial de j phi. T es un array de tiempo, como veníamos trabajando. Si graficamos esto, estamos graficando acá la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? La parte real en azul, la parte imaginaria en naranja. ¿Sí? Y si escuchamos la parte real nada más, pusimos la parte imaginaria, pero si quieren ven a ver que vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? La parte real se escucha y la parte imaginaria es lo mismo. No vamos a escuchar esa diferencia de fase del principio. ¿Okay? Se escucha un menos un clic porque la parte imaginaria, fíjense que arranca de cero. Esa es la única diferencia. El coseno arranca de un valor positivo, entonces se escucha un pequeño clic al principio. Bien, una animación de esto, pero no aporta mucho más que poder ver ese tono puro en cámara lenta. Lleva un cachito que haga la animación. Obviamente no va a ser a la velocidad que se reproduce, sino mucho más lento. Entonces, a todo momento nosotros lo que estamos reproduciendo es la coordenada horizontal de esto. Pero esto no es más que un puntito que gira en el plano complejo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes hablábamos de la oscilación como la proyección del movimiento en un círculo o de un movimiento en el plano? Lo que pasa es que ese plano era un plano abstracto. Ahora es algo concreto, que es el plano complejo, ¿sí? Y de hecho podemos escribir la oscilación de esta forma. De forma general, si pasamos al tono elemental, ya saben cómo es. Simplemente para pasar del tono puro al tono elemental, dejamos que la amplitud varíe en el tiempo y que la fase varíe en el tiempo también. Entonces tenemos esta forma general de un tono complejo. Perdón, un tono complejo no, de un tono elemental, pero escrito en el plano complejo. En este caso estamos eligiendo un envolvente de este tipo de función alfa y escribimos nuestra fase como una... recuerden, la fase la escribimos como 2pi por el cum sum de la frecuencia instantánea por dt, y la frecuencia instantánea elegimos una FM. ¿Sí? Entonces hacemos que la frecuencia de frecuencia instantánea sea 220 con una modulación de 30 Hz con una frecuencia de modulación de 7 Hz. Vamos a ponerle 6. ¿Sí? Y esto se escucha así. ¿Okay? Bien, fin de este primer video.